nuestros ancianos, nuestros mayores son los portadores de sabiduría y ellos son los encargados de enseñarnos a nosotros. La escuela no es en donde uno se forma como tal esos valores. ¿Y dónde es? En el hogar, en la casa, con los papás, los hermanos, la familia y la comunidad. Las personas no necesitan consumir, necesitan es vivir. Y para vivir necesitan unos elementos básicos, que son la educación. La educación para nosotros es el consejo. El sabio se siente en la maloca durante su mambe, como le digo, y su tradición, y lo enseña a uno, lo aconseja a uno, desde pequeño. Ejercer la espiritualidad también es un hecho educativo para nosotros. Cuando llegaron los conquistadores europeos, la noción de pueblo ya existía en América desde hacía milenios, con un contenido completamente distinto de aquel contenido conquistador y colonizador que desembarcaba en las playas en aquel lejano 1492. Un pueblo en América Latina era básicamente un conjunto de personas relacionadas entre sí por vínculos de parentesco, que un buen día decidían realizar un pacto con la tierra que iban a habitar, un pacto con el paisaje y con la naturaleza que les daría sustento y vida. La conquista primero y las repúblicas después, creadas a imagen y semejanza del pensamiento occidental y eurocéntrico, ignoraron por completo aquellas antiguas formas de educación ligadas a la tierra y a la comunidad que la habita. Los ambiciosos de la tierra, de la riqueza, empezaron a tomarse la Sierra Nevada, y los arhuacos, todos los pueblos indígenas de la sierra, tocó subir, perdiendo eso casi el 80% del territorio de cultivo de clima medio. Y en la segunda instancia, en 1916, los mismos arhuacos, y junto con las autoridades tradicionales, delegaron a un grupo de indígenas arhuacos de allá mismo para hacer una petición de maestros al gobierno nacional. Entonces, cuando se hizo esa petición, el gobierno inmediatamente manda a los curas. Cogieron a 12 jóvenes arhuacos. Inmediatamente los desprendieron de la familia, lo peluquearon, lo cambiaron de vestido. Luego se lo llevaron para Riohacha, porque esa misión estaba dirigida desde Riohacha. Y de Riohacha mandaron a decir a la familia de los niños que no lo iban a volver a ver más nunca, porque ellos ya estaban en el camino de Dios, que no podían volver al satanismo. Al gobierno nacional se le iba informando de que todos los cultivos, la ganadería que ellos estaban imponiendo era para el servicio de los indígenas, para mantener el orfelinato, porque allá se manejó el orfelinato. Pero en la práctica no era eso. Los indígenas, nuestros ancestros, les tocó trabajar día y noche para hacer la construcción que ahorita mismo funciona en colegio. Era tanto que la intención de ellos era acabar primero con el dialecto. Entonces empezaron con los niños, por cada palabra que pronunciaban, le tocaba pagar 2 centavos como multa. En nuestro país, sobre todo en esta provincia y en el noroeste argentino, los índices de fracaso escolar son altísimos y se corresponden con los índices de pobreza. Entonces aparece una explicación de autojustificación social que, bueno, el niño pobre no pueden aprender, obvio. Pero hay una brecha que hay que acortar y que no tiene que ver con el niño, tiene que ver con nosotros. Nadie nos decía que estos chicos hablaban guaraní. Ni los chicos nos decían que hablaban guaraní. Eran chicos mudos, chicos silenciosos, chicos calladitos. Así eran esos chicos, ¿no? Cuando empezamos a hacer las observaciones dentro del aula, uno de los colegas
dice, mirá, a mí me parece que estos pibes hablan otra cosa. Digo, ¿cómo otra cosa? ¿Qué es esto? Y sí, dice, no hablan solo castellano. La maestra se da vuelta y entre ellos hablan, no sé, guaraní será lo que hablan acá. Entonces, decir, cómo nosotros nos topamos con esta realidad es parte del dato de nuestra investigación, ¿no? Es parte de esta construcción de invisibilidad social. La formación docente como está hoy, que sigue negando la existencia de las culturas indígenas, me parece que es imposible que, digamos, avance hacia una educación bilingüe intercultural. Y hay una estigmatización de la gente que es hablante de guaraní. Está considerada mencha, tape, pobre, del campo, sin cultura, ¿no? De gente bilingüe, inteligentísima. Y este cubrimiento ha venido a ser una condición histórica de silenciamiento que ha tenido el pueblo originario desde la llegada de los españoles. Cómo nos cuesta romper todo un sistema que nos viene enseñando así que todo aquello distinto es malo, es peligroso y hay que destruirlo. Antes de pensar qué es esa maravilla que vienen haciendo, hay que matar ese ángel. Se ha hablado del, por ejemplo, bilingüismo. ¿Y qué opinamos nosotros del bilingüismo? Y nos siguen enseñando esos mapas que mostraban, pero en nuestro idioma. O que San Martín cruzó los Andes, pero nos cuentan en nuestro idioma. O que Sarmiento nos sirve. O sea, nos siguen aculturando a través de nuestro propio idioma. Además, una educación que también involucre a la comunidad wichí, porque la comunidad wichí tiene que ser parte de esto si queremos, si qué es lo que quiere, qué es lo que ¿entendés? Hacia dónde quiere avanzar con la educación, si le interesa o no le interesa. O sea, me parece que estas cuestiones tienen que ser realmente con la real participación, digamos, de las comunidades, ¿no? Pasa que nosotros estamos con una deuda gravísima, que hay que tratar de salvar cuanto antes, y es la de no haber permitido, que no se nos hubiera permitido conocer la verdadera historia. Conocimos la historia de los vencedores. Si hubiéramos conocido la historia de los vencidos, que sí la hay, entonces hubiéramos visto las cosas de otra forma y nos pararíamos, nos armaríamos mejor sin armas, sino con la paz, para poder enseñar o transmitir. Decidimos recuperar nuestros aspectos, el aspecto más íntimo que tiene el pueblo mapuche, que es la espiritualidad. Ejercer la espiritualidad también es un hecho educativo para nosotros. La espiritualidad está muy relacionada a todo el resto, digamos. Ese encuentro cultural que lastimosamente fue no de la mejor manera, pero eso sí influye a gran escala el cambio muy grande que se puede hacer de ese mismo concepto. O sea, llega la otra cultura y hay como una negación completa, de una forma obligatoria en algún momento, del ser indígena. Eso borra muchos de los fundamentos. Y de hecho en las mismas comunidades podemos encontrar diferentes rangos, no quiero jerarquizarlo, pero sí diferentes rangos y grados de aculturización. Se nota muy bien en la lengua. La espiritualidad, una situación difícil es el idioma, pero que hoy lo estamos recuperando. Tenemos que recuperar el idioma, hay que recuperar el idioma. Y en el idioma está también el hecho de decodificar esa espiritualidad. Todos los pueblos que hoy están dominados tienen, si se quiere, la idea de esperanza es a través justamente de la recuperación de su identidad. El pueblo mapuche era sabio, no era exclusividad de los ancianos, ¿no? O sea, era cíclico, desde el niño hasta el más anciano tenían la oportunidad de seguir aprendiendo. Es por eso que en la mayoría de los pueblos de América Latina que han logrado sostener sus antiguas tradiciones, de la vigencia de aquellos pactos milenarios que regulan desde entonces las relaciones solidarias de la gente con la naturaleza y por tanto de la gente entre sí, emerge todo. Las formas de organización de la comunidad, las maneras de abordar el trabajo y la producción colectiva, la noción de territorio, la educación. En la comunidad indígena amazónica, por lo menos en el caso mío, eso ya viene, digamos, desde el vientre de la madre. Yo nací debajo de un árbol a las 4 de la mañana, pero ya por la fuerza de la naturaleza, por la fuerza de los abuelos, mi madre me llevó en un río y ahí me bañó y me quitó del ombligo y ya al otro día ya estaba como un niño común y corriente, pero ya con la fuerza de la naturaleza, con la energía que le dan los abuelos, ¿no? Que es muy diferente a los de acá.
Ahora, ¿que cómo nos formamos? Pues nos formamos por intermedio de la sabiduría de los abuelos, que nos da en nuestra casa, como es la casa sagrada para nosotros, es la Maloca. En el Pacífico es que nosotros tenemos una visión de desarrollo o plan de vida que está basado en elementos como la identidad cultural, las formas tradicionales de producción, la propiedad colectiva del territorio y el aseguramiento cultural. Las personas no necesitan consumir, necesitan es vivir. Y para vivir necesitan unos elementos básicos, que son la educación propia, de su propia cultura. La educación para nosotros es el consejo. El sabio se siente en la Maloca durante su mambe, como le digo, y su tradición, y lo enseña a uno, lo aconseja a uno desde pequeño. ¿Para qué? Para que uno no sea grosero, para que uno no sea ratero, para que uno no tenga, digamos, mala energía, ¿no? Los consejos a diarios. Entonces, que sea una persona, como le digo, noble, leal, digno, ¿no? Eso es lo que a nosotros nos aconseja por muchos años, ¿entiende? Y eso uno lo lleva en el pensamiento. Por eso, un indígena amazónico, o sea, bien educado, ellos no van a tener problema por fuera, porque allá el abuelo lo está mirando a uno. Si uno comete un error, ellos lo castigan. Allá los abuelos lo llaman y le dicen a uno, mire, usted hizo esto, tiene que hacer esto. Lo ponen a trabajar, tumbar chagra, hacer finca, limpiar, como decir, la finca, ¿no? Y si no hace caso, pues le dan su castigo. Un castigo muy duro. El pensamiento occidental moderno nos ha acostumbrado a considerar como orden la fragmentación de todas las cosas. El trabajo, la vida familiar, la educación, las relaciones comunitarias, la espiritualidad. Sin embargo, tanto aquí, en los Ayllus de Bolivia, como en las pequeñas comunidades de Colombia, Argentina, Uruguay y en cada espacio popular de América Latina, aquí, por ejemplo, la educación es impensable fuera del trabajo y el vínculo con la comunidad. Cómo sembrar una papa, aprender a surquear, hacerlas chiquitas para que la planta crezca. Hay veces en el colegio no nos enseñan nada de eso. Aquí aprendemos eso con nuestros papás. Los pilares de nuestra cultura. No seas flojo, mentiroso ni ladrón. Eso es parte de vivir en armonía y en paz. Es decir, son valores que en la sociedad occidental ni se preocupan. Ninguna política de desarrollo, de educación o de ciudadanía debería olvidar ese marco cultural de unidad de todas las cosas, ni tampoco los valores ancestrales que la sustentan. La educación es del tronco familiar. Por ejemplo, el bienestar familiar puso un programa que llamaban Hogares de Familia para los niños, ¿no? Y los llevó allá. Entonces, que se acogía una persona muy joven, por cierto, y todos los niños los llevaban a ese hogar, los tenía por el día allá, mientras la gente iba al monte a trabajar. Pero las abuelas se quedaban en la casa y rompieron totalmente un vínculo de relación con la educación. ¿Cómo debía ser? Porque es que la abuela es la que transmite la cultura cuando los padres no están. Y cuando en mi pueblo yo estaba, cualquier persona mayor me podía llamar la atención, inclusive sacar un látigo y darme rejo si estaba cometiendo una falta. Porque ellos son los que tienen la cultura y tienen el control sobre la comunidad, sobre todo las mujeres, las ancianas. Ahí sí que van por el bien de nosotros, pero a veces no están el bien, porque rompen elementos fundamentales allá. Pero la gente tiene su forma de reaccionar también a eso, ¿no? Y vuelve y convoca, y vuelve, los ancianos vuelven y toman el cuento, y después se dan cuenta que es que allá no le enseñan los cantos. En el afán de educación igualitaria, seguimos educando a los niños y las niñas del campo para que deseen vivir en las ciudades, abandonando su ámbito natural. Reprimimos las lenguas nativas, condenando a la infancia al silencio y la timidez.
y fragmentamos el conocimiento desligándolo de la cotidianidad, las formas tradicionales de educación siguen resistiendo, pese a todo, poniendo el énfasis en los valores comunitarios, la identidad y el arraigo, los saberes populares y el vínculo con la naturaleza como materia de estudio. Yo vengo de la familia, mi ancestro es el cacique Cepé, soy tataranieta del cacique. Me acostumbré a los horizontes largos, entonces, como aprendí a mirar los horizontes largos, eso, aparte de esos lugares, son lugares de ancestros míos por allá. Hacemos la experiencia, hicimos con plantas medicinales también dentro de la agricultura orgánica, que trabajamos muchísimo eso. Llegamos a plantar el maíz guaraní, a la usanza guaraní con los niños en los 13 surcos. El año, para ellos el tiempo no es este tiempo gregoriano que nosotros usamos, su calendario es el calendario de 13 lunas. Entonces, en base a eso es que se establecen 13 surcos y se plantan, se los divide en 4, o sea, son 4 cuadrantes, de acuerdo a los puntos cardinales, y en cada uno de ellos se planta el maíz pues de diferentes colores, ¿no? Hay blanco, amarillo, rojo y azul. En cada uno de los cuadrantes, en los surcos se planta un color diferente y toda la plantación es en círculo. El centro tiene un palo central que tiene una medida especial y es de alguna persona muy significativa dentro del grupo. Nosotros, los niños nombraron, me acuerdo esa vez, a uno que para ellos es el gran compañero. Ahí nosotros trabajamos geometría, matemática, lengua, ciencias sociales, todo trabajamos ahí, a partir de esas vivencias. Nuestros ancianos, nuestros mayores, son los portadores de sabiduría y ellos son los encargados de enseñarnos a nosotros. O sea, no es como en la sociedad occidental que ya los mayores ya como que estorban, que ellos vayan al aula con los niños y todo eso nos enseñen cómo se siembra, el cambio de suelos, la llegada de las lluvias, del sol, que nos enseñen a cómo debemos tratar los animales, el cuidado de nuestra madre tierra. O sea, porque ellos ya han vivido, ya tienen todo ese conocimiento, en cambio nosotros desafortunadamente lo hemos ido perdiendo. Nosotros tratamos cada día de rescatar eso. Valores y sentidos ancestrales que aún hoy, a pesar de medio milenio de subestimación y de opresión, siguen latiendo vivos en la memoria de los pueblos. Hay un intento y un esfuerzo muy valorable por parte de las autoridades tradicionales también, que han hecho al máximo por hacer que no únicamente se den las clases como inicialmente lo dieron la misión capuchina, y que posteriormente durante un tiempo antes de un prediseño de educación, se daba igual que en una escuela no indígena. Se trató de hacer como una educación intercultural. La identidad del barrio también, la identidad de la escuela. Entonces todo lo que las familias aportaron, el aporte de las familias a la escuela es impresionante, desde la época en que esta escuela era rural. Y se trabajó también la identidad desde los inmigrantes, el aporte de los inmigrantes, todo el valor que tuvieron aquellos que muy pobres se vinieron acá y lucharon a brazo partido también por sacar de la tierra el producto y poder alimentar a su familia y transmitir valores también. Y esencialmente el grupo de educación inicial tomó la parte aborigen. Es que la situación no da tampoco para cerrarse y decir tenemos que ser netamente indígenas, porque el encerrarse nos significa a nosotros no estar dispuestos ni a aceptar el otro, y es muy fácilmente que así nos perdamos. Entonces lo que buscamos, o la educación escolarizada lo que busca en su esencia y como se concibe desde ese trabajo interno de las mismas autoridades, es formar interlocutores válidos y manteniendo esa originalidad poder seguir siendo indígenas, y de pronto es la misión de todos nosotros que estamos estudiando. Esa es la misión de nosotros, ser como un puente entre esa comunicación y que no sea únicamente los profesores. Por eso el intento de que los profesores que están dando en las escuelas clases sean indígenas de la comunidad, por ejemplo, que no se dé el inglés como la segunda lengua, sino que la segunda lengua entra a ser el español, pero que se reivindique el aprender a hablar muy bien la lengua autóctona. Como también
un comportamiento interno que no sea únicamente, por ejemplo, la gimnasia. O sea, se quita eso y se pone más lo que son las actividades netamente tradicionales. El ayuno y trabajar con ese ayuno, ¿sí? sin consumir alimentos aún, trabajar un rato en la huerta y hacer otras actividades que son netamente culturales. Entonces sí ve cómo se puede, empieza como a diseñar una forma de educación que, si bien nos hace y nos capacita para seguir en una universidad y ser profesionales, también mantener muy arraigado una claridad dentro de nuestra comunidad. Una educación de calidad para todos y todas se proponen los objetivos del milenio. ¿Pero qué es una educación de calidad? En cada rincón de América Latina hemos visto la convivencia de dos formas diferentes de concebir la educación. La persona que sabe y educa a la comunidad, y la comunidad que se hace cargo de educar a cada persona. Usualmente, cuando pensamos en mejorar la calidad de la educación, pensamos solamente en la primera de esas formas y raramente en la segunda. Ni siquiera en las múltiples síntesis posibles que, de formas siempre creativas, los pueblos siguen implementando para asegurarse de que nunca falte un lugar donde educar los valores comunitarios, la memoria, la identidad, el vínculo solidario entre generaciones, la relación de hermandad con la tierra.